La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Podría repetirse con nosotros la iglesia. Veamos, ¿quién era el anciano Simeón? Solo hay dos datos en la escritura que acabamos de leer. Dice que era un hombre justo y piadoso que vivía en Jerusalén. Oiga, no dice la edad, pero sospechamos que era un hombre ya alrededor de 80 para arriba. Quizá 90 años. Pero me llama la atención esa palabra, justo, piadoso. Era un anciano que estaba muy dedicado, muy consagrado, muy entregado a Dios. Era un anciano correcto, llamémosle mejor, íntegro. Pero algo que debe llamarnos la atención a todos. Él esperaba. Esto es clave para nosotros. Simeón esperaba. ¿Qué esperaba? El advenimiento, la llegada del advenimiento, el nacimiento del Mesías. Recuerden ustedes que el gran proyecto de Dios implica redimir al pecador. El pobre hombre, el pecador, el ser humano cayó atrapado bajo 5 desgracias. La primera fue cuando Satán engaña a su esposa y él por amor a su esposa tuvo que pecar, es decir, comer también del fruto prohibido. Entonces ese pecado se transmitió a toda la humanidad. Todos. Esta es la desgracia más grande, ¿no? Satán se impuso y ahora Satán tiene atados, esclavizados a todas aquellas personas que no se han lavado en la sangre de Cristo, que no han declarado su deseo de pertenecer a Jesús. La segunda desgracia del ser humano ya sabemos que es el pecado mismo. El pecado. Pastor, pero es que yo no peco. ¿Cómo no? Todos pecamos. Y nacimos en pecado y practicamos pecado. Claro, espero que si pecamos que no sean pecados de muerte. Porque los pecados de muerte por eso se llaman de muerte. Porque le toca morir. Morir. Una persona que fornica, por ejemplo, comete adulterio, está, así como lo escucha, en un proceso de muerte. A no ser que se arrepienta, se duela y pida perdón a Dios. Entonces, qué desgracia para el ser humano el pecado, ¿no? Pero la tercera desgracia eran las enfermedades. Hasta hoy en día las enfermedades son un problema. La cuarta desgracia fue la muerte. La muerte. Nadie se escapó ni se escapa de la muerte. Y por último, la quinta desgracia, el infierno que está en las profundidades de la tierra, esperando a aquel que se muere en pecado. Esto es lo que el corazón del Padre, llamémoslo así, le duele. Y no había otra salida que enviar a su hijo. Hijo, vas a ir, te vas a convertir en un hombre para redimir al hombre, para liberar al hombre. Porque el autor de toda esta maldad, ahí anda, Satán, ¿no? Y fue así como Jesús vino. Ahora, hoy comprendamos que cuando el Padre le dice a David, de ti, de tu descendencia, de tu linaje, van a ser el que será Señor, el que será Rey, el que será el ungido, el que será el Mesías. Porque la palabra Mesías es en hebreo, pero cuando se traduce se dice
Cristo. Si usted dice el Mesías, pero luego dice el Cristo, está diciendo lo mismo. Y si sigue la traducción, se le llama el ungido. Mesías, Cristo ungido es lo mismo. Y si dice rey, pues también, porque solo los reyes eran ungidos. Bueno, pues Israel, la gente que estaba pendiente de las escrituras, sabían que Dios les había prometido un ungido, un rey, un Cristo, un Mesías, que iba a venir como rey a derrotar al enemigo, ¿no? Y hacernos libres. Pues este anciano estaba pendiente de eso. El problema es que cada día, los años, mire, iban más y más, y pudo llegar a pensar, quizás me voy a morir y no voy a ver al Mesías. Pero como él no era igual, quizás que todos, tenía la particularidad de que sobre él estaba, sobre él, el Espíritu Santo. Y fue un arreglo y habla con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se compromete a que no se iba a morir hasta que viera al Mesías. Esto es importante, mis hermanos. El Espíritu Santo le reveló que no vería la muerte hasta que viera el ungido de Dios. No sé, ahí en ese capítulo que leímos de Lucas, el Espíritu Santo, vamos de regreso. Lucas, ¿qué le dije que era? Capítulo 2. Ahí está el versículo 25. Léanse 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta es la clave. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y como el Espíritu Santo estaba sobre él, el Espíritu Santo le había revelado, le había anticipado que no se moriría antes que viese al ungido del Señor. Quiero que me diga, ¿nosotros estamos esperando a Jesús? No, ¿estamos esperando a Jesús? ¿Cuál sería la clave para nosotros en la venida de Jesús? Este es el problema. Yo no los quiero engañar a ustedes, ¿no? Pero si usted no se mete a vivir una vida en el Espíritu, va a tener problemas. Porque cuando uno no vive una vida en el Espíritu de Dios, la carne me jala para acá. Entonces la carne me traiciona. Como no vivo una vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu Santo, vivo en oración. El Espíritu Santo me guía, me amonesta, me regaña, me anima, me levanta, me consuela, en fin. Pero si yo no vivo una vida en el Espíritu Santo, porque no soy un cristiano de oración, entonces la carne se va enseñoreando, se va imponiendo. Este es el peligro, ¿no? Y me gustan más las cosas mundanales que las cosas espirituales. Orar una hora, no, hombre, pero ver una película así. ¿Se da cuenta? Orar una hora o ir en el templo, ¿verdad? Y unemos este día, no. Pero ir a la playa y a chulonearme, sí. Entonces, este es el problema. No vivo una vida bajo la unción, bajo el Espíritu de Dios. A algunos no les gusta esto porque dicen es demasiado cuadrado, eso es demasiado religioso y en fin, hablan un montón de cosas. Pero usted decídase y defínase con Dios, no con la voluntad de la gente. Usted con la gente nunca va a quedar bien. Si ora de rodillas, lo critican. Si ora sentado, lo critican. Si ora parado, lo critican. Si canta, en fin, siempre la gente está criticando. Usted no haga el caso usted a lo que la gente diga, ¿no? Pero procuremos a vivir bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál era el secreto de este anciano? Que el Espíritu Santo reposaba sobre él. Oiga, sobre él. Ahí estaba la clave, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo lo movió. Lo movió cuando nació el niño Jesús y lo trajo al templo.
¿Qué dice ahí el versículo 27 de ese capítulo 2 de Lucas? Y movido este anciano, ¿quién lo mueve? El Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ajá, mire qué hermoso, ¿no? ¿Quién lo mueve? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque vivía el Espíritu de Dios. Pongan atención a eso. Los dones del Espíritu están en 1 Corintios 12 y son para la iglesia. Para la iglesia, para usted. Y las 7 unciones de Isaías 11:2 son para los pastores, para nosotros. Ya supuestamente los dones ya pasamos de ese nivel. Pero la iglesia debe aspirar, como dice Pablo, decía, a los mejores dones. Pues hay que saber cuáles son. Los primeros 3 se llaman dones de revelación. Los otros 3, dones de poder. Y los últimos 3, dones de inspiración u dones orales. ¿Y cuáles son los primeros 3? Los dones de revelación. Discernimiento de espíritus. 2, ciencia, o sea, conocimiento. Y 3, sabiduría. Esos 3 dones debe aspirarlo, porque se cometen menos errores en la vida. Por ejemplo, discernimiento de espíritus. Usted tiene que tener la capacidad de discernir lo que le están diciendo, quien se lo esté diciendo. Esto viene de Dios, dice usted. Aquí está la comprobación. No, esto no viene de Dios. Usted discierne. Me acuerdo hace un tiempo que una pareja la atendía ahí porque se iban a casar. Tuvieron problemas en su iglesia. Y bueno, les dije yo, bueno, ¿y por qué no se casan? Porque allá, bueno. Entonces, en mi corazón había un discernimiento, un sentir. Estos ya son fornicarios. Y ese es un compromiso, casar a fornicarios. ¿Y cómo se arregla eso? Conversando. Cuando ellos confiesan, usted como pastor está obligado a gemir, a suplicar el perdón. Entonces yo les dije, miren, ¿verdad que ustedes ya tuvieron relaciones? El muchacho me dice, no, cerrado. Entonces le puse la mano a la muchacha en la cabeza y le dije, ¿verdad, hijita, que sí? Sí, me dijo, y comenzó a llorar y a gritar ella. Ella dijo la verdad. Él no la quería aceptar. Claro, tuve que orar por ellos porque había que casar a fornicarios, ¿no? Para que Dios los perdonara. Pero ¿dónde estuvo el punto? El discernir. Pida al Espíritu Santo que usted tenga la capacidad de discernir lo que le dicen, si viene del cielo o viene del otro, no. Pero el otro don, después del discernimiento, es el conocimiento. ¿Cuántas veces usted ha querido leer la Biblia y no sigue porque no lo entendió? Es que aquí no entiendo. Pues hay que hacerlo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe el conocimiento. La sabiduría ya es la sumatoria de todo eso. Y usted, el Señor le hace sabio, sabia para conversar con la gente. Sabio, sabia para vivir con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Sabio, sabia para su trabajo. En todas las áreas de la vida hay sabiduría. Dios pone esa capacidad, ¿no? Son dones. Los otros dones se llaman dones de poder. Estos son más sencillos de entenderlo. El don de la sanidad, oramos por un enfermo. Don de milagros, creemos que Dios va a hacer esto. Algo sobrenatural. Y luego viene pues el don de la fe, que es el que comanda estos dones, ¿no? Le creo a Dios y no me muevo porque le creo. Los últimos 3 dones son los dones cuestionados. Lamentablemente son cuestionados. Yo amo a mis hermanos bautistas con mi corazón. Soy feliz cuando me invitan a sus iglesias. Pero no todos, algunos de ellos no creen en estos 3 dones últimos que se llaman los dones orales o dones de inspiración. ¿Por qué? Porque el primer don de ese grupo se llama lenguas. Don de lenguas. El segundo don es de interpretación de lenguas.
Y el tercero es profecía. Aquí solamente el hermano Rafael, que hoy no ha venido, que es pastor, tiene el don de lenguas e interpretación de lenguas y profecía, los tres de un solo. Pero algunos hermanos bautistas que se vinieron, ¿por qué razón?, a congregar acá, cuando miraban que el hermano hablaba lenguas y profetizaba, no les gustó y se fueron. Yo no me complico la vida. El que cree será bendecido. El que no cree vivirá como que es un hueso seco. Así de simple, ¿no? Que hay abusos en esto, sí los hay. Para eso necesitamos el discernimiento de espíritu. Porque hay veces que vienen lenguas y no son lenguas de Dios. Simplemente una repetición, ¿no? Mire qué delicado, ¿no? La profecía sí es un don que la necesitamos. ¿Qué quiero decirle? Estas son bendiciones para nosotros. Si nosotros por desconfianza, por lo que nos dicen, prejuicios, no vivimos bajo una vida de unción del Espíritu Santo, yo le preguntaría a usted, ¿estamos listos para la venida de Jesús? ¿Estamos listos que el Espíritu Santo me avise? Mira, mira. Y digo yo, el Señor viene. En esta semana viene. O mañana, en fin. Porque ese Espíritu Santo viviendo acá nos va a dar esa capacidad, ¿no? Así es, ¿no? El Espíritu Santo. Qué lindo esto para este anciano Simeón, ¿no? Ahora, apliquémoslo. La vivencia del anciano Simeón podría repetirse con nosotros en la iglesia. Pregunto, la vivencia que tuvo este anciano con el Espíritu Santo, esperando al Mesías, ¿podría repetirse con nosotros? ¿Lo cree o no lo cree? Es que va a depender de nosotros. Definitivamente va a depender de nosotros. Si nosotros vivimos una vida demasiado carnal y le damos más tiempo a la carne, que el mensaje de las 9:30 trata de eso. La historia de estos, bueno, ay, mejor lo escuchan, ¿no? Significa que le doy más tiempo a la carne, a mis apetitos carnales, que al Espíritu de Dios. Porque claro, para darle tiempo al Espíritu de Dios tengo que orar 1, 2 horas, tengo que ayunar, en fin. Y si no me gusta eso, entonces la carne me va llevando más y más y más. No voy a estar listo cuando Jesús venga. Entonces es necesario, hermanos, la vivencia del anciano Simeón podría repetirse con nosotros. 1, aspiremos a estar con Cristo en su venida. ¿Usted desea realmente, deseamos estar con Cristo en su venida? ¿Lo desea o no lo desea? Debemos desearlo. Siempre en sus oraciones, dígale, te espero. Me voy a dormir, pero yo te espero. ¿Y qué tal si venís al amanecer? Pero yo te espero. 2, el Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que los 120 estaban reunidos allá en el aposento alto? Y el Espíritu Santo vino como un viento recio y cayó sobre ellos. Digan sobre. Pues usted tiene que buscar esa experiencia. Solo. Cuando a mí me bautizó el Espíritu Santo no fue en el templo, no fue en la iglesia. Se lo dije la vez anterior y se lo repito. Todos los jóvenes nos pasaron al frente para que oraran por el Espíritu Santo para nosotros y que viniera sobre nosotros y nos bautizara. La mayoría de jóvenes recibió. Si lo hicieron de verdad, no lo sé. Pero un hermano amado que se llamaba René y yo no recibimos nada. Nada, solo nos quedamos viendo las caras. Y entonces, ¿qué sucedió? Comenzó la crítica, porque eso abunda en las iglesias. Que nosotros éramos carnales, que nosotros éramos mundanos. En fin, ¿qué no nos dijeron? Yo me fui triste, llorando a mi casa, pero eso me sirvió, porque no me acostaba temprano, sino que llegaba a las 11 de la noche gimiendo. Y yo, ¿por qué no recibí, Señor? Y amanecí en las madrugadas orando. A los 3 meses y medio vino la experiencia. Dormido de repente,
vino el Espíritu Santo sobre mi vida y comencé a hablar en otras lenguas. Oiga, algo tremendo, que mi madrecita se levantó asustada, creía que algo me había pasado. Recibiendo yo la experiencia del don del Espíritu Santo en mi vida, hablando en otras lenguas. No tenga miedo. Sí, le voy a aconsejar, no trate la manera de remedar. Bueno, como Rigo habla lengua, voy a ver si puedo yo. No, eso es espontáneo. Ni lo está buscando usted en el sentido, voy a ver cómo le hago, ¿no? Y raba, arriba, vaya así, aquí, arroja, raba. No, hombre, eso no es así. No es así. Usted cuando acuerda y espontáneamente usted comienza a decir cosas, o el Espíritu Santo le está dando ya la interpretación de lo que usted está diciendo, o simplemente, si no había intérprete, ¿sabe cómo se llama eso? Lenguaje de los ángeles. En la Biblia se le llama lenguas angelicales. ¿Usted no le gustaría saber inglés? Sí, ¿verdad? Y francés, sí, ¿verdad? Y alemán, sí, ¿verdad? Y chino, sí, mandarín, sí, ¿verdad? A mí me gustaría. Pero ¿por qué no le gustaría tener el lenguaje de los ángeles? El lenguaje de los ángeles. ¿Ah? Así se llaman lenguas angelicales. Esas son experiencias personales y privadas. Pues sí, porque si uno se pone aquí en el púlpito y luego lo quiere imitar el otro y en fin después no se, como dice Pablo, que se vuelve. No, en privado, levántese de madrugada, comience a gemir, a llorar delante de Dios. Dígalo, no lo entiendo, pero sí quiero vivir esa experiencia. Y cuando acuerde, se le suelta la lengua. Y el mismo Espíritu Santo le da la interpretación. ¿Cuántas veces el Señor me ha regañado a mí? Pero ¿cuántas veces me ha consolado? Me ha consolado y me ha dicho que no sabes que estoy contigo, que nunca te he dejado, que te he cargado en los momentos más difíciles. Mis amados, es lindo el lenguaje del Espíritu Santo. Era lo que disfrutaba este anciano Simeón. Ahora, ponga atención que esto es necesario que todos de veras nos vayamos por esta vía, ¿no? Terminemos. El Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y luego el Espíritu Santo nos moverá. Diga, el Espíritu Santo nos moverá. ¿Lo cree que nos moverá? Yo lo creo. ¿Movió a Simeón? Sí. ¿Lo llevó hasta Jerusalén? Sí. Llegó allá y tomó al niño y lo tomó en sus brazos. Ahora, si nosotros procuramos vivir la experiencia del Espíritu Santo de Dios a través de la oración, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando Cristo venga nos va a mover. Si estemos vivos nos va a transformar el cuerpo. Si estamos vivos nos va a transformar el cuerpo. ¡Oh, gloria a Dios! Y si estamos muertos, ¿qué importa? Estamos allá en la tumba, no importa dónde lo entierren, si en la Bermeja o en cuántos cementerios, no importa. De allá, mire, ve, el Espíritu de Dios se encargará de mover todo eso y entonces resucitaremos con un cuerpo glorificado. Alabemos a Cristo Jesús. Sí, es la esperanza gloriosa. Pregunto, ¿podría repetirse en nosotros la vivencia del anciano Simeón? ¿Podría repetirse en nosotros? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto me falta? 6 minutos. Gracias, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Porque esto no se puede mover, esto es inamovible. Jesús viene, Él viene por su esposa amada, viene por su iglesia, viene por nosotros. ¿Y quién se va a encargar de presentarnos a Él? El Espíritu Santo. Les animo a leer una historia allá en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de Esther? La reina Esther. Ahí hay un cuadro profético. Esa mujer nos deja con la boca abierta,
porque habían varias mujeres y con una de tantas esas mujeres se iba a casar el rey. No con todas, sino con una. Y todas ahí, ¿verdad? Diciéndole a Hegai, el encargado de las mujeres, ponme esto, ponme esto, ponme esto otro. Yo quiero ese vestido rosado, o quiero ese vestido de color, ¿no? Todas pidiendo gusto, porque se iban a presentar al rey. Y el rey iba a tomar una nomás. Ajá, ajá. Oiga, pero Esther, bendito sea Dios por Esther. ¿Qué le dice Esther al encargado? Vísteme tú. Tú conoces los gustos del rey. Vísteme tú. Fue el encargado que buscó un vestido adecuado, las fragancias adecuadas, todo. Este es un cuadro maravilloso del Espíritu Santo. Es el único que conoce los gustos del Rey, el Cristo glorioso. Digámosle al Espíritu Santo, tú conoces los gustos de mi Cristo, de mi amado, del Rey. Ponme lo necesario, el vestido adecuado que tú quieres, las fragancias, oiga, las unciones. Tú lo sabes mejor y el Espíritu Santo se encargará de ese trabajo. Nos moverá para recibir a nuestro Cristo, al Rey de Gloria. ¿Lo esperamos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar, anhelar, desear, hablar con el Espíritu Santo. Lléname, 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 lléname. Sí, quiero, hermanos amados, que hagamos un clamor. Todos, que de aquí para allá usted le diga, Espíritu Santo, prepara mi vida. Porque no sabemos si Cristo puede venir en cualquier rato o si la muerte nos sorprenda. Diga el Espíritu Santo, lléname, llena mi vida, ¿no? Así es. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar a hacer ese clamor y a estar pues muy cerca del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Oh divino Espíritu Santo de Dios, divino Espíritu Santo divino, que estuviste allá con tu siervo, con este anciano, que estuviste con él, con Simeón, estuviste sobre Simeón, le revelaste a Simeón que ya había venido a nacer el Mesías, se lo revelaste y lo moviste y lo trasladaste hasta Jerusalén para que este anciano tomara en sus brazos al niño Jesús. Ahora somos nosotros, ahora somos los Simeones de este tiempo. Hoy somos nosotros los Simeones de este tiempo. Espíritu Santo divino, Espíritu de Dios, así como estuviste sobre Simeón, te suplicamos, te pedimos que esté sobre nosotros, sobre nosotros. Dígale, sobre mi vida, oh Espíritu divino, Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, vivir una experiencia contigo. Experiencias contigo. Espíritu de Dios, Espíritu divino. Examina mi corazón. Examina mi corazón. Y ve si en mí hay perversidad, como dijo David. Para que me perdones, para que me limpies, para que me purifiques, para que me laves, oh Espíritu Santo. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción.
un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.